pongo a grabar. Hola Matías, bueno, hagamos así. Primero presentate, vuelve a mí y te hago la primera pregunta, dale. Dale. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Timpani, yo soy actor, licenciado en actuación del ex Conservatorio de Artes Dramáticas, actualmente la UNA, con mucho orgullo, Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, también soy profe de lengua y literatura, entre otras cosas, pero básicamente me considero actor, esa es mi gran relación con el arte y con las disciplinas en sí. Bueno, para hablar primero del ser licenciado en actuación, eh, una cuestión. ¿Cómo es las técnicas de actuación y cuáles son las diferentes registros que hay en la actuación? A veces se ha dicho Grotowski y Stanislavski. ¿Qué se puede dar para una pequeña pincelada sobre los estilos de actuación y de dónde vienen, digamos? Bueno, hermosa pregunta. Hay muchas técnicas de actuación, ¿no? Cada época es hija un poco de alguna técnica o al revés, cada técnica es hija de alguna época. Muchos hoy por hoy niegan a Stanislavski. Stanislavski es el padre de la actuación. Pasa algo parecido con Freud y en la psicología, viste que ahora está la Gestalt, hay como un montón de otras corrientes, la sistémica. Bueno, en el teatro pasa lo mismo. Eh, Hoy todos se quieren como desconocer de Stanislavski de alguna manera, pero eso es imposible porque fue el padre de todo. Entonces hay siempre algún juego teatral o hay alguna técnica, la psicotécnica particularmente es la herramienta que va a introducir Konstantin Stanislavski en aquella Rusia, eh, hundiéndose en los soviets, en la revolución. Él se mantuvo apolítico con, con otro compañero y fundan la Escuela de Arte, van a experimentar casualmente con el contexto freudiano, con toda la psicología de Freud a flor de piel, y van a hacer que el realismo, que era lo que buscaban, eh, se vuelva más psicológico. Entonces buscan personajes que puedan sentir y que puedan de alguna manera desarrollarse de lo más inconsciente, de lo más subconsciente. Vamos a hablar con lenguaje preciso para ese entonces. Desde lo más interno, Stanislavski va a tomar ciertas cosas de Freud para que los actores pudieran de alguna manera ser más naturales a la hora de actuar. Pensemos que todo el siglo XIX tenía como técnica de actuación la declamación, la ópera, esta cosa de los actores que hablaban como declamando y él quiere romper con eso. En ese sentido fue muy fructífero. El único problema es que Chekhov, que va a ser el modelo de literatura que toma nuestro amigo Stanislavski, eh, él le va a dar cierta seriedad, va a agregar sonidos donde Chekhov no quería. Chekhov escribía comedias. Este es el gran problema que pocos entienden. Chekhov escribía, él quería que se parodiase a las élites rusas. Él quería parodiar a las clases sociales de la Rusia zarista. En realidad él estaba con la causa bolchevique. Pero como Konstantin Stanislavski era más neutro, más apolítico, él le daba cierta seriedad a los problemas de la gaviota, a los problemas de Ivanov, a los problemas del jardín de los cerezos, bueno, distintas obras de Chekhov, en donde veíamos que las clases altas no tenían otro camino que el suicidio, ¿no? Y él quería usar la parodia y el humor. Bueno, Constantín no lo entendió así, le dio cierta seriedad y en vez de comedia hizo dramas. Y este fue a la pica, la disputa, que como síntesis va a dar con, para mí, la mayor técnica de actuación, la más elevada, que es la de alguna manera, el hijo simbólico de ambos, Belzenbol Meyerhold, desaparecido por la dictadura stalinista, ya cuando lamentablemente todo tiene, eh, si bien fue muy interesante por ahí el leninismo o el trotskismo, ya en la versión más fascista que ha tenido, porque el fascismo no tiene ideología, no es ni de izquierda ni es de derecha, lamentablemente va a desaparecer a quien yo creo que es la gran figura del siglo XX, Meyerhold, con su biomecánica,
con su rescate de las comedias del arte, con un estilo de actuación propuesto para el actor mucho más circense, mucho más conectado con el clown, mucho más corporal. Acá en Argentina lo va a traer el Tato Pavlovsky, el Teatro de Estados, va a conectar muy bien. Y mira qué loco, volviendo a la psicología, siendo que Pavlovsky está muy conectado con la psicología, ¿no? Esa es una de las técnicas más interesantes, que es hija del constructivismo ruso. Luego vamos a tener Grotowski. Fíjate que hasta ahora son todos más rusos, ¿sí? Orientales, No hay o, cuestión. o de la Europa del Este, ¿sí? Es muy loco eso. Frente, no es tan loco porque en frente tenés a Hollywood, que no es menor. Y vos fíjate que Hollywood va a tomar a Lee Strasberg, que lo que hace Lee Strasberg es exacerbar solo una herramienta stanislavskiana, que es la memoria emotiva. En la valijita de herramientas de Stanislavski hay un montón de herramientas, pero Lee Strasberg se lleva para su actor estudio la idea de la memoria emotiva. Entonces el actor busca en su memoria recuerdos del pasado a tal punto de que si hay que llorar en la línea 5, en el teatro es mucho más difícil que en el cine, entre paréntesis. En la línea 5 vos tenés que llorar, tenés que recordar cuando tu papá te pegaba, cuando pasaba el sonido del helicóptero, si es que pasa un sonido en el helicóptero. Bueno, y eso es muy difícil y muy autoindulgente, eso lo dice Serrano, acá también fallecido, un gran maestro argentino del realismo stanislavskiano. En cambio, en el cine sí va a ser más productivo, por eso premió tanto Strasberg, porque lo repetís tantas veces que, claro, en algún momento va a aparecer la lágrima, ¿no? Pero en el teatro, justo en la línea 5, como decía Norma Leandro, a mí me venía cuando me venía, y si no venía, ¿qué va a hacer? Esa noche, en esa función, no resultó. No hay Pero cuestión, volviendo a lo que me porque es interesante también todo lo que clausura el estalinismo en la década del 20 y la gran cantidad de Pudovkin, Eisenstein, digamos, el surrealismo ruso, Bastín que empieza a escribir, digo, hay todo un montón de hombres que empiezan a hablar del surrealismo, el futurismo, digamos, e incluso llegan a coquetear todas con las el dadaísmo. vanguardias, Claro, una gran cantidad de vanguardias claro, de las la década vanguardias. del 20 que son muy interesantes, que son clausuradas violentamente, pero digo, es mucho más, si se quiere, vanguardista el cine soviético del 25-26 que Hollywood. Totalmente. Y vos fíjate, creo también a tu pregunta de qué loco que se toma mucho de Rusia, la literatura rusa es increíble, Dostoyevsky, bueno, Chekhov, León Tolstoy, pero bueno, Kafka también, Kafka marca un antes y un después, él escribiendo desde San Petersburgo, ¿no? Sintiéndose esa cucaracha, porque, bueno, pero te quiero decir, va a revolucionar mucho. Previo esto a la Guerra Fría, quiere decir que ya los rusos eran grosos, fueron muy adelantados. Pero como toda cosa que llega a un cauce, que lamentablemente se extrema, se extrapola mal, el estalinismo se va a autoclausurar. Está muy bien lo que decís, Seba. Lamentablemente va a cercenar sus propias glorias, sus propias piedras preciosas que ha tenido la cultura rusa, ¿no? Eso es una pena, como cualquier fascismo, porque Hitler, si vos pensás también, hizo mucha propaganda, bueno, ni hablar de Goebbels, y bueno, es lo que va a tomar Stalin, ¿no? Todo lo que no está conmigo debe ser eliminado. Y bueno, a Meyerhold lo eliminó. Bueno, y no es casual que vamos a tener ya para 1950, todo esto antes de la primera mitad del siglo XX, las vanguardias, pero ya para 1950 tenemos dos grandes íconos. Uno es Brecht, Bertolt Brecht, en Alemania, que se tiene que exiliar a Estados Unidos precisamente por el nazismo, valgan estas concordancias que estamos haciendo, hay un paralelismo brutal ahí, que además Brecht toma el teatro de distanciamiento, no es otra cosa que la continuación de Meyerhold, ¿no? Esta cosa de exhibir el mecanismo, decir, señores, estamos haciendo teatro, esto no es realismo, no es para que usted se identifique y se emocione y se vea al espejo, no.
El teatro es para que usted sepa que está en un teatro y que hay un montón de símbolos, íconos, índices, que de alguna manera le muestran el mecanismo, le muestran el artefacto. Bueno, esto lo va a llevar a fondo Brecht y funda lo que es el realismo crítico de conciencia social para 1950 y la técnica del teatro de distanciamiento, teatro épico. En el otro, la otra gran vertiente es más nietzschiana, porque yo siempre digo que cada técnica es deudora de alguna filosofía, ¿no? Si Stanislavski es deudor de la psicología de Freud, Meyer, Holibrecht son deudores más de Marx, Carlos Marx. Bueno, Antonin Artaud, que es la otra gran figura de 1950, va a ser deudor de Nietzsche y su nihilismo fundamentalmente, y esa idea de fuerza de voluntad, y esa idea del teatro como peste, de contagio, ¿no? De contagiar un poco la locura, la exaltación, el teatro como exaltación, el teatro como exhibir los excesos de la sociedad, ¿no? Bueno, Artaud es el que más va a, si bien fue más teórico, fue un gran actor, pero como pocos saben, fue el autor del Teatro y su doble y ha escrito incluso joyas como El suicidado de la cultura, que es una gran obra que recomiendo para leer, que homenajea a la figura de Vincent Van Gogh. Bueno, este es el tema, que el artista no se separaría, algo muy pronto, ya llega a Sartre, ¿no? Ya llega al existencialismo, que es otra gran figura. El artista no se separaría de su obra. Este es el problema con Artaud, ¿no? Lo que le pasa a Van Gogh, ¿no? Lo que le pasa a muchos artistas que se vuelven en sí mismo parte de la obra y no se puede separar la obra de su cuerpo y el cuerpo llevado al extremo. Esta es un poco la lógica artoniana, que lo que sí podemos tomar en términos de técnica teatral eh, es esta cosa que acaba Artis, acá lo tenemos como esto que se dice, que decimos mucho en los teatreros, es muy Bartolo, ¿no? Esta cosa media urdapilleta, esta cosa media de Erika Rivas, de exacerbar personajes al extremo, también lo tenía Gasalla en alguna medida, es hija de la técnica artoniana, eso pocos lo saben. Después, más avanzado el siglo XX, tenemos figuras como Eugenio Barba y el teatro antropológico, donde él va a hacer una síntesis de todas las culturas y buscar los rituales primitivos, y desde ahí entender que el ritual siempre fue un hecho teatral, y hacer una síntesis para encontrar un tipo de actor. Sí, discúlpame. No, una cuestión sobre eso. El cine de Hollywood, al principio, antes de hablar del acto de estudio de los años 30, a ver, el cine mudo utiliza mucho el movimiento en el espacio, y después el cine sonoro necesita volver a descubrir el silencio, porque Claro. entonces, de alguna manera, ¿qué se puede decir de cómo los yankees, como que de alguna manera, hasta que ya en la década del 50 encuentran como el rol? ¿Qué se puede decir de cómo Hollywood fue cambiando también en su forma de actuar? Hasta que encontró, digamos, Bueno, una especie de realismo más naturalista, ¿no? la historia es muy loca, porque viste que hace poco, para cuando fue la pandemia, hubo una gran huelga de guionistas y de artistas en Hollywood por los derechos de la imagen del actor, ¿no? Que las CIAs podían incluso hasta resucitar actores muertos y todo eso fue una revolución, porque entonces, hasta dónde... Hay un capítulo que recomiendo al respecto de la última temporada, creo que es de Black Mirror, que usan a la actriz Alma Hayek, y cómo puede ser que me puedan usar mi imagen sin derecho. Bueno, de eso se quejaban, entre otras cosas, en la huelga de actores. Vos pensás que para 1927 el cine sonoro desplaza al cine mudo que tenía como ícono a Chaplin. Entonces la pantomima es la técnica de actuación basada en el mimo, generó una gran huelga de actores, pero una huelga tremenda de actores más vinculados al mimo y al clown, que era como decís vos, usar más el espacio, usar los gestos, utilizar, por supuesto, si había música en los cines, vos sabés que se tocaba aparte.
acompañaban los músicos, porque todavía no se había descubierto eh, la postproducción de montaje con imagen y sonido. Entonces corría el celuloide con sola imagen y abajo los músicos tocaban, y así eran las películas de Chaplin. Luego se le agregó con el avance científico técnico la música, pero era todo silencio extremo. Cuando se da para 1927 ya el cine sonoro, se hizo una gran revolución de huelga de actores que costó, pero que bueno, lamentablemente tras los avances lamentablemente y a favor. Voy a explicar por qué para mí es algo lamentable y por qué si es algo también a favor. Encontrar como nada es blanco o negro. El lado B, el lado negativo de la pérdida del cine mudo, es precisamente las grandes técnicas de actuación, los Buster Keaton, los Chaplin, el gordo y el flaco, las técnicas de actuación entre mimo y clownescas, ¿no? Que luego el cine se volvió como muy serio, muy melodramático, muy dramático, muy lavado, como muy, precisamente lo que vos decías, más psicológico, ¿no? También, y entonces, cuanto menos es más, se llevó al extremo en el cine hollywoodense, y bueno, y tenemos cosas donde ya no te transmiten nada, quizás los actores, en el extremo negativo. Esa es la parte como más negativa. Pero bueno, los avances sobre eh, sobre las cintas megatofónicas y demás, logró que, bueno, hoy podamos disfrutar de un home theater, entonces sentir nada, no es menor. A ver, la gente ya casi no va al cine, también es algo negativo, porque se queda en su casa comiendo una hamburguesa que le prepara la mujer con los hijos y se queda ahí viendo Netflix, ¿no? En una especie de home theater. Pero todo tiene su pro y su contra, te quiero decir. Ahora bien, yo creo que el sonido obviamente fue una ganancia, como hoy puede ser el HD, y a como vamos, que te salga un holograma de la pantalla, porque ¿qué van a terminar inventando? El teatro van a terminar inventando. No sé si se me entiende la ironía. Si los actores pueden salir de la pantalla en una suerte de holograma, como ya prefiguraba Star Wars, ¿no? George Lucas. Bueno, van a terminar inventando el teatro, ¿qué onda? Este, lo que sí se O de alguna diferenció. manera, eh, otra cosa que también puede suceder es el cine a la carta. Uno va a un lugar, se descarga una super inteligencia artificial y se hace, quiere una película con Robert De Niro, Grace Kelly, ambientada en la Mongolia del siglo XIII, y con este argumento y te hace una película a la carta. Podemos llegar a eso, ¿no? Claro, claro. Una cosa es que acá Marcelo Savignone le pregunta al público, deme un personaje, deme un espacio, deme un tiempo, un lugar, y con eso improvisa y se calza la máscara, improvisa una obra, ¿no? Pero claro, es muy interesante lo que decís. Yo creo que por eso fue la última gran huelga, que por eso no es menor mencionarla, de los actores de Hollywood. Me refiero a la de 2020, que duró hasta 2023-24, se extendió, por los derechos de la imagen. Si cualquier inteligencia artificial puede hacer lo que quiere, estamos en problemas los actores, sin dudas. Claro que sí. También, a ver, digamos que el avance de la inteligencia artificial va mucho más rápido de lo que se puede reflexionar sobre ella. En 3 años pasamos de algo ridículo a casi no diferenciar en realidad de ficción. Cuando en realidad, Claro. por ejemplo, si uno va, es un poco antojadiza la comparación que hacer, la televisión, ¿cuánto tiempo tardó la televisión en llegar a todos los hogares y cuántos cambios generó el cine? Porque en un momento se pensaba que iba a reemplazar al cine, no lo reemplazó. El cine hizo la superproducción en la década del 60. Digo, ¿cuánto generó muchos cambios? Pero esos cambios se sucedieron casi en cuánto, 2 décadas, 15 años. Y el problema ahora es que los cambios son muy rápidos, muy veloces y todavía por suerte podemos decir, quien tiene un ojo un poquito más avispado, que algo es inteligencia artificial, pero estamos en camino en que esa diferenciación desaparezca, que los pixelados mejoren y que cualquier cosa nos pueda reemplazar. Es algo un poco preocupante en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, si vamos a las estadísticas, yo enseño cine también en una escuela
Eh, si vamos a las estadísticas, los chicos hacen todos los años, relevan estudios de cuáles son las películas más taquilleras, ya sean de culto o eso, comerciales, ¿no? Taquilleras. Cada vez desbancan más las que tienen live action, las que tienen cine animado, las que tienen algún protocolo de computarización, digamos, ¿no? Entonces, si vamos camino a esto, bueno, es un tema que no es menor para que todos los actores del mundo, no solo de Hollywood, porque pensemos también en Bollywood, ¿no? El cine hindú que está con todo. Digo, es como para reflexionar, porque claro, no sabemos hasta dónde es el alcance de la cibernética y de la computación. De eso estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. De alguna manera, ¿qué opinas, por ejemplo, un tema que también es interesante, el cine algorítmico, que son las nuevas películas taquilleras de los últimos 10 15 años, como que repiten escenarios raros, figura de acción, live action, como que Hollywood se ha enamorado de como una especie de cosa, como una especie de producto prefabricado en los últimos 10 15 años? Y es como el chancho del que le da de comer, ¿se enamora de sí mismo en estas nuevas técnicas o quiere crear un espectador también que sea que comida más rápida y más chatarra? No, no, no sé por dónde va. Porque si, a ver, yo te voy a ser sincero lo que me pasa como espectador. Si a mí Coco, siendo todo animado, me hizo llorar a mares, la película Coco, y ahora estoy esperando la 2 y es toda animación, salvo por supuesto, quiero creer las voces, que me dejen las voces al menos de seres humanos. Si algo así me hizo llorar tanto y me conectó como espectador en mi fibra más emotiva, bueno, hay que reconocer que algo de mérito hay en Avatar, en cuestiones donde la animación eh, logra que sea tan precisa y perfecta la modulación de los gestos, ese trabajo que hace con los gestos. Es algo increíble igual, ¿eh? Es algo muy alucinante, pero ¿hasta dónde son los alcances para que no pierdan el trabajo los seres humanos? Este sería el tema en cuestión. Bueno, y entre paréntesis, obviamente por suerte todavía tenemos, con todo lo que tenemos de resistencia a nivel político, en el Inca y aquí a nivel local, en Argentina, me refiero en Buenos Aires, todavía tenemos la posibilidad de hacer cine independiente, ¿no? Todavía podemos hacer eso. Otra cosa que también sucede en los últimos años en la academia, que los Óscares nominan, también premian, pero mayormente nominan películas que no son tan taquilleras. La taquilla y la crítica, que en Hollywood fueron de la mano, a Sí, ver, durante décadas. sí, o sea, de alguna manera el renombre del director después de la década del 60 fue muy importante. Hollywood dio, o sea, Coppola, Scorsese, Spielberg, Woody Allen, todos ellos nacen con la década del 70 y ahí se une la crítica y el coso. Eso parece que se divorcia hace 10 15 años, en donde parece que los realizadores independientes no consiguen financiamiento y los que consiguen financiamiento ya no son artistas, ya no tienen el oficio de director. Entonces como que se queda, como que hay un divorcio, ¿no? Eso que, de alguna manera. Y yo creo que hay también otro fenómeno. Yo creo que el cine hollywoodense está en franca decadencia, no, no es más la academia lo que era. A ver, The Sinners, vamos a poner de ejemplo, es una película buena, no sé si es para ganar el Oscar mayor, ¿no? El Oscar. Eh, no sé qué te pasó a vos por ahí con The Sinners. A mí me pasó como que es una película excelente, comedia musical, está muy bien cómo juegan con la metáfora de los vampiros para hablar del racismo. Hay muchos logros narrativos, pero después cuando me enteré que está producida para instalar a un actor, que casualmente el actor se autoduplica para hacer dos personajes, que es algo que premia mucho, como que le encontraron todos los tips que premia la academia, como que ahora está toda la fórmula invertida. Vos hablas de la crítica que genera cierta base de directores y de actores premiados, ¿no? Pero ahora es como que todo se produce para que la academia
no pueda escapar de tener que lograr ese resultado. Entonces, ya se hacen películas al modelo hollywoodense. Y también hay que decir que en la historia de la academia han quedado afuera películas que eran mucho más emblemáticas o de culto o poderosas que las que por alguna cuestión, no sé si de dinero o de marketing o de promoción o de propaganda, terminan siendo más premiadas que aquellas que después con el tiempo envejecen mejor, este, y se vuelven más de culto, ¿no? Eh, que Glenn Close al día de hoy no tenga un premio como actriz, como mejor actriz en toda su historia, mientras que repite Meryl Streep y repite, que está perfecto, ojo, pero digo, mientras que me parece que es algo injusto de la academia. Entonces, como todo, me parece que la academia también es resultado de, ya no sé si tanto de la crítica, yo creo que hay una decadencia donde se sostiene por la producción y la publicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, la última generación más erudita de cine, los hermanos Coen, Tarantino, Fincher y demás, han quedado en los premios en los últimos 10 años como más quedando como para otro lado. Porque ya en algún momento se hablaba que era el director era un empleado, los actores también y mandaba el productor. Ahora parece que es al revés. Son los directores y productores son empleados y son empleados de las estrellas. Bueno, sin querer estás diciendo algo parecido de lo que yo critico, ¿no? Me Sí. parece que en un punto se tocan las cuestiones, ¿no? Y Eso es para lo lo que que yo cuestiono. a lo que me refiero es que, eh, a ver, en algún momento Hollywood estuvo de moda en los 90 los thrillers eróticos, que eran películas como Bajos Instintos. Bajos Instintos es mucho más políticamente incorrecta. Obviamente que uno no es una película feminista, ni mucho menos, pero que algunas películas que hoy están en la ola feminista, digo, también el elemento Ah, yo político te entendí. de cosas de este juego también se fue. Oliver Stone, no sé si podría hacer hoy una cine de Tam Maestri. Hoy. Sí, es que como te decía antes, cada tiempo delimita una época, ¿no? Las cosas que suceden, sin dudas. Eh, sí, habría que ver hoy por dónde está la... A ver, hoy para mí igual de todas maneras que Hollywood rescate la negritud, eh, y de alguna manera hable del racismo a fondo y eso se premie, también es ideología y también hay que rescatarlo y es necesario en una cultura que en general está en decadencia. Así que, y sobre todo para de alguna manera este, ser didácticos con las nuevas generaciones. Me parece que en ese sentido sí es rescatable lo que todavía sigue haciendo la academia. Sí, en ese sentido sí, te doy la razón. ¿Qué te iba a decir? Y que te quería preguntar también si tendrás que ver, por ejemplo, en los últimos, a ver, desde bueno, o sea, volviendo a lo que estábamos charlando antes, digamos, los tipos de actuación de Lee Strasberg, De Niro, de Daniel Day-Lewis tienen un estilo similar. Después De Niro decayó de alguna manera. A partir de la década del 70 al 80, ¿cómo fue evolucionando la actuación? Y otro tema que también es interesante, que es que ¿cómo ves a los actores jóvenes? Que también tienen mucha disparidad. Hay Adam Driver, hombre, no sé, por ahí, no sé, el que hizo el de Avatar, Sam Worthington, no sé cómo se llama. Digo, hay una gran variante de los actores jóvenes, pero digamos, ya tienen estilos de actuación ya más modernos, de alguna manera no son Daniel Day-Lewis, digamos. Por ahí ya la academia no Claro. premia tanto el dolor, o sea, representa el dolor, sino como de alguna manera el personaje contextual. ¿Qué se puede decir de eso? Sí, mira, a mí me pasa algo que es, yo en general no consumo tanto el cine por la academia. Esto te lo quería dejar claro. No es que yo voy a ver una película porque fue premiada por el Oscar o cómo explicarte. Y al revés, un poco tampoco. Yo no consumo tanto cine norteamericano. Cuando lo hago, por supuesto, es porque me lo recomiendan, porque si tenés que ver esta película. O también me gusta mucho
Cuando me dicen, muchos me dicen es muy mala y otros tantos me dicen es muy buena. Cuando me pasa eso, lo tengo que ver, indefectiblemente. Lo que me pasa últimamente a mí, en esto te tengo que ser sincero, con el cine yankee particularmente, por eso cuando hablamos de técnicas de actuación hay que ver cuándo y dónde, ¿no? Si me decís los 80, los 90, acá es una cosa, y tenemos, bueno, ayer se nos fue Luis Brandoni, ¿no? Tenemos maestros hermosos, pero digo, y técnicas muy disímiles a la vez. Pero cuando pienso en el cine hollywoodense, y es más de entretenimiento para mí, a mí me pasa eso, que lo consumo más como algo de entretenimiento. Sí consumí El Señor de los Anillos, me acuerdo que fue para mí una cosa, un despliegue. Ian McKellen es un referente para mí, que puede ser muy versátil. A mí me gusta eso, Edward McGregor te menciono, me gusta eso de la actuación de ciertos actores extranjeros que por suerte me sé el nombre, porque de alguna manera me llegaron. Si no es como que me sé las caras, pero no me quedan tanto. Edward McGregor me parece que es un actor todoterreno, que nunca se repite, que no solo cambia a nivel corporal, vocal, que también cambia a nivel energético, no es el mismo de Traspotting, que es el mismo de Obi-Wan Kenobi, o no sé, el de Moulin Rouge, digo, y como canta, como encima despliega otros recursos actorales. Digo, bueno, te mencionaba a Ian McKellen, en comedia Farrell es una cosa que me descostilla. Enterarme hace poco que Ben Stiller, bueno, podría mencionarte un montón de cosas, pero a lo que voy es, yo el cine norteamericano en general lo consumo más como entretenimiento. Cuando, sobre todo, se me unen otras aristas, además del entretenimiento, que es esto de un cine más de culto, que hay algún actor o algún director que utiliza fotografía, técnica, cierta magia, bueno, ahí no salgo ileso. Y ahí es donde obviamente entro de cajón, pero te diría que hasta consumo más cine europeo, de otras, o nuestro también. Entonces, a mencionarte una técnica de actuación en sí, de seguirle el camino de los 80 a los 90 al cine norteamericano, y me parece que lo que te podría contestar ahí es que hubo un antes y un después del cine de superhéroes. Eso marcó para mí un antes y un después en el cine norteamericano. Creo que ahí se volvió completamente comercial para los que son comiqueros y obviamente respetable disfrutar de que los cómics de niños, seguramente primeros acercamientos hacia la literatura, se pueda ver en la pantalla grande, debe ser descomunal. Creo que Darryl Jr. Inclusive, me parece. inclusive el cine de superhéroes toma a un hombre digamos, un actor que en términos monetarios nunca había hecho tanta plata, que es Robert Downey Jr., que la gente dice es Iron Man, no, también es un actor que hizo teatro, es un hombre así, pero de alguna manera Iron Man es lo que lo posiciona en otro lugar. Lo catapultó como el actor más multimillonariamente premiado por esto, ¿no? Claro, bueno, pero a la vez, vos fijate qué buen rescate, porque él tuvo una época donde el cine precisamente lo descartó por, bueno, sus malas costumbres de su vida, que es un problema de él, pero la realidad es que por suerte sirvió esto para rescatarlo, ¿no? Pero digo, los propios directores, como Scorsese, los que mencionaste vos, Scorsese, esa liga de grandes directores, Popes, Coppola, Tarantino, etcétera, todos se quejaban del cine de superhéroes. Bueno, y quizás estamos viviendo ahora, en las primeras décadas de los 2000, cierta debacle, pero hay toda una producción, una industria atrás de eso que yo creo que también modificó el ingreso de nuevos actores, como vos decías, con técnicas más quizás televisivas, vamos a poder decir, ¿no? O más afines a las nuevas generaciones. Entonces ahí se me escapa pensar si hay una técnica, como veníamos hablando antes, en sí. Por supuesto que toda formación, bienvenida sea. Ahora, si solamente se habla de Chris Evans por sus glúteos, me parece que es algo irrelevante y que se lo posicione ahí porque solamente gente linda, que esto es lo que tiene de lamentable mucho del cine de superhéroes, ¿no? Que se
vuelve icónico, se vuelve parte de ese Star System inalcanzable, se vuelven los nuevos dioses de las nuevas generaciones, y bueno, es como la cultura pop. A mí eso ya no me llama tanto. No sé si te contesto algo de todo eso.